Hola oyentes de YouTube, acá les dejo un capítulo más de esta serie que comienza a agarrar forma. Creo que estoy yendo por buen camino, pero si creen lo contrario no duden de dejarlo abajo en los comentarios. Acepto sus críticas, espero que disfruten este capítulo, chao. El resto del día lo pasamos adentro del colectivo, exhaustos, casi sin hablar, con ese cansancio que no es solo físico sino mental, ese cansancio que te deja mirando un punto fijo sin pensar en nada, hasta que llegamos al acuerdo de que esa noche íbamos a dormir dentro del colectivo y que recién a la mañana veríamos qué plan hacer para salir de este infierno llamado Posadas. Cuando desperté ya era de día y al frente del colectivo, en el asiento del chofer, estaban Mateo y Lucas charlando. Me acerqué medio dormido, los saludé y pregunté: buen día chicos, ¿de qué hablan? A lo que Lucas me respondió: hola Ethan, estamos viendo cómo vamos a hacer hasta el mediodía acá en Posadas, y qué ruta vamos a tomar para llegar mínimo hasta Oberá. Mi idea, lo primero y fundamental, era mover el colectivo hasta el taller, después conseguir repuestos, comida, más herramientas y más armas, revisar que el colectivo estuviera en buen estado, de eso me encargo yo, y de ir hasta Oberá. Mi idea, ya que estábamos cerca del aeropuerto y lejos de la zona céntrica, era no cometer un suicidio yendo por el centro, sino bajar por el barrio costeando el arroyo Mártires, hasta llegar al club de los camioneros, de ahí bajar hacia Santa Clara, después seguir hasta la rotonda de Familias Unidas, y tomar la ruta nacional 12 hasta Villanonga, desde ahí no seguir por Garupá, sino bajar por la 105 hasta Pindapoy, y después agarrar la 14 hasta Leandro N. Alem y recién ahí acercarnos a Oberá, pero rodeándola y no entrando directo para evitar problemas. Le pregunté si todo ese trayecto no era más tardío que ir directo del taller a Oberá, y Mateo me explicó que sí, que era más largo entre comillas, pero que eran lugares más seguros, que cruzar zona céntrica o ir por Garupá era directamente un suicidio. Quedamos en que Lucas manejaría el colectivo hasta el taller, mientras Mateo y yo iríamos atrás con la camioneta. Cuando llegamos al taller vimos unas motos andando a la distancia. Mateo bajó primero a revisar y confirmó que estaba limpio. Metimos el colectivo adentro y cerramos todo el taller para que no pudiera entrar nada ni nadie. Después salí a recorrer hasta encontrar una camioneta que funcionara y tuviera combustible de sobra. Volví con ella al taller y ahí organizamos que Mateo iría a buscar comida, armas y piezas para el colectivo. Lucas se quedaría revisando el colectivo porque además de policía parecía tener bastante idea de mecánica, y a mí me tocaba buscar combustible, herramientas y verificar si el camino hasta Santa Clara estaba limpio. Decidí primero revisar el trayecto hasta Santa Clara, que eran unos 2 kilómetros, sabiendo que después de ahí venía un camino de tierra largo hasta el pueblo más cercano, así que arranqué solo. Avanzando despacio con la camioneta por una calle que estaba tranquila, demasiado tranquila para lo que ya había visto ese día, con casas bajas, rejas torcidas, ventanas abiertas, con el barrio extendiéndose de un lado y, del otro, el arroyo bajando lento, oscuro, siguiendo paralelo al río, y aunque no veía infectados en ningún lado, esa ausencia absoluta de movimiento me ponía todavía más nervioso que encontrarlos, porque el silencio no significaba seguridad, significaba que algo estaba esperando. En una esquina vi una bicicleta tirada, más adelante un cuerpo boca abajo que no parecía llevar demasiado tiempo ahí. Frené, me quedé escuchando unos segundos, no se oía nada, así que seguí, hasta que unos metros después una camioneta atravesada en medio de la calle me cortó el paso de golpe. Clavé los frenos, miré alrededor, silencio otra vez, bajé con el arma en la mano y me acerqué. La puerta del conductor estaba abierta y el asiento completamente manchado de sangre, demasiada sangre para que alguien hubiera salido caminando. Caminé un poco alrededor buscando rastros, marcas, huellas, algo, pero no había nada, así que tomé una decisión rápida. Me subí a esa camioneta, la arranqué y la crucé bloqueando el otro camino por si tenía que volver. No quería dejar accesos libres sin saber qué podía aparecer. Volví a mi camioneta y seguí avanzando. Crucé el club camioneros de Misiones y estaba vacío, completamente vacío. Seguí más abajo y todo seguía igual, una calma falsa que me hacía sentir observado, hasta que llegué a Santa Clara, un barrio chico, alejado, en el que nunca había estado realmente. Avancé hasta la última calle y vi un kiosco, me bajé, entré, no había nadie, estaba vacío. Agarré comida, agua, algunas gaseosas, me di el lujo de meter también dulces, cosas que en otro momento no hubiera considerado importantes. Después entré a la casa que estaba conectada al kiosco, tampoco había nadie. Encontré un cuchillo y una pistola calibre 9 milímetros, y cuando salí rumbo a la camioneta algo me dejó completamente petrificado.
4 infectados rodeaban el vehículo. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo. La concha de su madre, murmuré. Antes de que pudiera reaccionar, uno se me abalanzó por la espalda, me di vuelta por reflejo y disparé, el tiro retumbó en todo el barrio, el infectado cayó, pero el ruido fue una condena, escuché gruñidos, más pasos, más movimientos, entendí al instante que había alertado a otros, no pensé, empecé a correr sin rumbo, con varios de esos tipos detrás mío, entré en una casa al azar, cerré la puerta, no tuve tiempo de trabarla, el impacto la hizo ceder, 2 infectados cayeron al piso pero los que venían atrás pasaron por encima como animales, como depredadores persiguiendo una presa. Corrí hacia el fondo, salí por la puerta trasera y me encontré con que las casas estaban separadas solo por plantas y mojones, no había muros, no había nada que pudiera escalar, intenté girar hacia la calle para volver a la camioneta, pero tropecé y caí al suelo, levanté la vista y vi a 3 infectados viniendo directo hacia mí, ya estaban encima, y entonces escuché un disparo, después otro más, los 3 cayeron pesadamente al suelo. ¿Estás bien, muchacho? Era un hombre de unos 30 años más o menos, de barba corta, ropa sucia y una expresión dura, atrás de él había una chica de unos 23 y un chico de unos 19, los 3 con armas en la mano, los 3 apuntando todavía a donde segundos antes, yo había estado tirado en el piso, me ayudaron a incorporarme, me agarraron de los brazos, me sostuvieron porque todavía me temblaban las piernas, y recién ahí el hombre bajó apenas la escopeta. Me llamo Carlos, dijo, y ellos son mis hijos, Diana y Diego. Ethan Valenti, respondí, todavía tratando de recuperar el aire. Carlos me miró de arriba a abajo. ¿Sos de Posadas? No, soy de Iguazú. Miré hacia los cuerpos tirados. Ustedes mataron 3 pero eran como 8. Carlos apretó los labios. Estemos atentos, los otros pueden volver. Nos quedamos unos segundos en silencio, con las armas levantadas, escuchando, esperando, preparados para que apareciera cualquier cosa desde cualquier lado, pero no pasó nada, y esa ausencia de ruido empezó a sentirse igual de peligrosa que el caos. Vamos a ver qué pasó, dijo Carlos. Volvimos a la casa donde yo había entrado primero, avanzando despacio, mirando cada esquina, cada ventana, cada puerta abierta, y cuando entramos vimos a los otros 5 infectados tirados en el suelo, algunos retorciéndose, otros apenas moviéndose, todos claramente destrozados. ¿Qué les pasó?, pregunté. Carlos negó con la cabeza. Ni idea. Diana se agachó cerca de uno, lo observó unos segundos y después habló. Por más que estén infectados, por más que sea un virus, una bacteria o lo que sea, siguen teniendo anatomía humana, es ciencia, no magia, mira ese de ahí, por cómo tiene doblada la pierna seguro se la rompió, y con una pierna rota no camina, los otros deben haberse hecho mierda cuando se tiraron contra la puerta y la pared. Lo decía señalando los cuerpos, marcando golpes, huesos torcidos, posiciones imposibles. ¿Saben qué está pasando?, pregunté. Diego dudó un segundo antes de hablar. Ni idea, lo único que escuché es que es una enfermedad que mutó, capaz, Cordyceps. Diana soltó una risa seca. Cordyceps. Es un chiste. Ese hongo no muta así, y además la temperatura corporal humana lo mataría, lo único que se sabe es que casi de la nada empezó todo esto. ¿Y vos? ¿Qué hacías por acá? Estaba en Buenos Aires, tomé un vuelo a Iguazú y tuvimos que parar de emergencia, el aeropuerto ya estaba tomado, un agente de la PSA me ayudó, escapamos a un barrio cerca del aeropuerto, y ahora voy con un grupo, vamos a ir hacia Iguazú pasando por Verá, vine a chequear que este camino esté limpio. Carlos frunció el ceño. ¿Van por la 14? Sí. Le respondí. Te mandaron solo. ¿Por qué? Es casi un suicidio salir solo con lo que anda dando vueltas. Vamos a ir con un colectivo, lo estamos preparando, yo tengo que buscar combustible y herramientas para poder organizarnos e irnos. Carlos se quedó pensando unos segundos. ¿Van a volver a pasar por acá? Sí. Suerte, pibe. Me acompañaron hasta la camioneta, me desearon buena suerte, y me subí. De camino hacia la estación de servicio todo parecía tranquilo, pero a la distancia se escuchaban disparos y gritos, como si más que una infección hubiera empezado una especie de guerra civil, lo que me dejó todavía más claro que teníamos que irnos de Posadas cuanto antes.
Apagué la camioneta unos metros antes de la estación. Vi un infectado comiendo distraído un cuerpo. Las tripas. La sangre. El sonido. Me dieron ganas de vomitar. Bajé despacio, rodeé por atrás, saqué el cuchillo y se lo clavé en el cuello. Cayó sin hacer ruido. Parecía estar solo. Moví la camioneta hasta el surtidor, busqué bidones, cargué diésel, agarré también aceite de motor pensando en el colectivo, guardé todo, volví a subirme y salí de ahí rumbo a alguna ferretería. Rumbo a una ferretería encontré una bastante grande, dejé la camioneta estacionada en la puerta y entré sin pensarlo demasiado, agarré las primeras herramientas que vi, martillos, llaves, sogas, algunos cuchillos tipo daga, también un par de hachas por si acaso, y después fui directo al fondo buscando machetes, encontré 3 y los cargué, pero cuando estaba volviendo escuché un ruido adelante, pasos, me quedé quieto, miré entre las góndolas y vi que 4 infectados habían entrado a la ferretería, estaba solo con esas cosas adentro, comenzaron a caminar sin rumbo, chocando estanterías, tirando cosas al piso, me agaché, intenté no respirar, uno entró a la góndola donde estaba, se acercó demasiado, no pensé, le clavé el machete, no fue limpio, no fue silencioso, el infectado gimió, un sonido bajo, húmedo, pero suficiente, los otros lo escucharon, se giraron al mismo tiempo, corrí hacia adelante, 2 infectados aparecieron por ese lado corriendo, me di vuelta y corrí entre varias góndolas con el corazón explotándome en el pecho, me tiré detrás de una estantería caída sin saber cuántos había ahora, solo sabiendo que me estaban buscando, escuchaba pasos, respiraciones rotas, algo golpeando metal, apreté el machete con las 2 manos, uno pasó a menos de 1 metro, vi sus pies llenos de sangre seca, se detuvo, pensé que me había visto, el silencio duró demasiado, después siguió caminando, tragué saliva, algo rodó debajo de mi rodilla, una arandela, sonó fuerte, demasiado fuerte, todos los ruidos se frenaron, y después vinieron los gritos, los infectados empezaron a correr, se tiraban contra las góndolas, golpeaban todo, el ruido se volvió insoportable, me levanté y corrí sin mirar atrás, choqué una estantería, caí, me raspé la cara, me levanté de nuevo y vi una puerta al fondo que decía depósito, corrí hacia ahí, empujé, estaba cerrada, golpeé, la abrí de una patada, entré y cerré detrás mío, trabé la puerta con una estantería y enseguida, me quedé sentado en el piso, transpirado, temblando, con sangre que no sabía si era mía o de otra cosa, entendiendo que no había ganado, que solo había tenido suerte. Me quedé así unos segundos más, sin moverme, escuchando los golpes contra la puerta, escuchando los gruñidos, escuchando cómo arañaban el metal, con la espalda apoyada contra la pared fría del depósito, tratando de convencer a mi cuerpo de que se calmara, pero el cuerpo no entiende razones, el cuerpo solo sabe que está a segundos de morir. Miré alrededor y vi que el depósito era chico, oscuro, con estanterías oxidadas, cajas abiertas, bolsas rotas, y al fondo, arriba de todo, vi una ventana alta, angosta, sucia, no sabía a dónde daba, pero sabía que quedarse no era opción, los golpes se hicieron más fuertes, la estantería que trababa la puerta se movió unos centímetros, me levanté, corrí hacia la ventana, apoyé el pie en una caja, después en un estante, me trepé como pude, me raspé los brazos, sentí que algo me cortaba la piel, pero no paré, escuché un ruido seco atrás mío, la puerta cediendo, empujé la ventana con el hombro, volví a empujar, el vidrio crujió, un tercer empujón y la hoja se abrió de golpe, me tiré, no salté, me dejé caer, golpeé contra el suelo, rodé, me quedé sin aire, escuché vidrio romperse arriba mío, no miré, me levanté como pude y empecé a correr agachado, estaba en un pasillo lateral, a un costado de la ferretería, de un lado la pared, del otro un paredón bajo que daba a casas, corrí pegado a la pared, escuchaba gritos adentro, escuchaba golpes, pero no veía nada, doblé una esquina, después otra, y la vi, la camioneta seguía donde la había dejado, nunca en mi vida un vehículo me pareció tan hermoso, corrí hacia ella, me subí, cerré la puerta, traté de meter la llave, se me cayó, la agarré del piso, la metí, giré, nada, giré de nuevo, arrancó, pisé el acelerador y me fui sin mirar atrás, con las manos temblando, con la cabeza zumbando, con la que no había hecho nada bien, que solo había tenido suerte.
Volvía al taller con una mezcla rara de horror y felicidad, horror por todo lo que había pasado, porque ya no tenía ninguna duda de que la cosa no pintaba nada bien, veía señales por todos lados, muertos, personas mordiendo a otras personas, calles vacías, sangre seca en el asfalto, y no podía dejar de preguntarme si el mundo entero estaría así o si solamente nuestra provincia se había ido al carajo, y al mismo tiempo sentía felicidad, una felicidad mínima y egoísta, pero real, por saber que estaba vivo, que todavía respiraba, que todavía podía moverme, que había salido de lugares donde perfectamente podría haber muerto. Mientras manejaba no podía sacarme de la cabeza qué carajo había causado todo esto. Pensaba en Cordyceps, pero no tenía sentido, por lo que sabía ese no era ni siquiera un virus, era un hongo o un parásito que infectaba insectos específicos y que además la temperatura corporal humana lo mataría. Después pensaba en la rabia, pero tampoco cerraba, la rabia mata en días, no convierte a la gente en cosas que siguen moviéndose después de recibir golpes mortales, infección por radiación, tampoco, la radiación destruye células, tejidos, no genera comportamientos coordinados de caza, así que al final siempre llegaba a la misma conclusión, no tenía idea de qué era, y probablemente jamás lo iba a saber. Lo único que sabía era que quería volver a Iguazú, aunque en el fondo entendía que era una locura, que el camino estaba lleno de peligros, que podían morir en cualquier tramo, pero quedarse en Posadas tampoco era una opción. De camino hacia el taller todo parecía extrañamente normal, lo único que rompía ese falso silencio eran algunos disparos lejanos y gritos que venían desde quién sabía dónde, y cuando doblé la última esquina vi que Mateo ya estaba ahí con la camioneta cargada, lo que me dio un pequeño alivio. Estacioné. Y entonces pasó. Un estruendo gigantesco. Una explosión enorme, mucho más hacia el centro de Posadas. Una onda expansiva que hizo vibrar el suelo, que sacudió chapas, que hizo temblar vidrios. Nos quedamos todos quietos. Durante un segundo nadie dijo nada. Tuvimos suerte, muchísima suerte, porque en esa zona no había tantos vehículos, pero unas cuadras más adelante había un estacionamiento lleno y los autos empezaron a disparar sus alarmas al mismo tiempo, creando un ruido infernal. Ethan, adentro. Me gritó Lucas desde el taller. Corrí. Entré. Lucas bajó la compuerta. La cerramos. Silencio. Silencio absoluto. Duró segundos. Después llegaron los gritos. Gritos humanos mezclados con gruñidos. Pasos. Muchos pasos. Nos asomamos apenas por una rendija y vimos como una horda, fácil 20 infectados, empezaba a correr directo hacia el estacionamiento, atraídos por el sonido de las alarmas. Un alivio pesado me cayó encima. No venían hacia nosotros. Rápido, subamos todo al colectivo y nos vamos. Gritó Lucas. No discutimos. Agarramos bidones, mochilas, cajas, armas, herramientas, todo lo que teníamos. Mientras cargábamos, Lucas me miró. ¿Cómo está el camino? Limpio. Perfecto. Cuando subí al colectivo recién ahí pude ver bien lo que Lucas había hecho mientras yo estaba afuera, había sacado varios asientos, separado los últimos 4 metros con caños de PVC, armado una especie de cocina improvisada con una nafe, reforzado algunas ventanas con madera, y adelante había dejado solo 10 asientos, 4 de un lado y 6 del otro. Impresionante, Lucas, ¿hiciste todo esto en 1 hora? Le dije sin poder creerlo. ¿1 hora? Repitió él. Sí, más o menos lo que estuvimos afuera, ¿no? Mateo me miró con cara rara. No, Ethan, estuviste afuera como 4 horas. Me quedé helado. ¿Qué? Hace 2 horas que te estábamos esperando, yo ya había vuelto con la comida y las cosas, solo faltabas vos, íbamos a salir a buscarte. Tragué saliva. Tengo tan alterada la percepción del tiempo. Mateo y Lucas se rieron. Sí, dijo Mateo, la tenés hecha mierda. Arrancamos. Salimos por la misma calle que yo había recorrido antes. Al pasar por el barrio vi la camioneta atravesada tal cual la había dejado, pero ahora había más cuerpos tirados alrededor. Nadie dijo nada. Seguimos. Todo tranquilo. Demasiado tranquilo.
Yo iba cabeceando del cansancio, con los ojos pesados, cuando apenas terminábamos de pasar Santa Clara. Lucas frenó de golpe. Oh no, levanté la vista. Ahí estaban. Parados en medio de la calle. Carlos con una escopeta. Diana y Diego, cada uno con una pistola. Apuntándonos directo al parabrisas. Sentí un nudo en el estómago. Ni bien salíamos de una, ya entrábamos en otra. Si Lucas aceleraba, lo más probable era que dispararan. Y nadie quería ver cómo terminaba eso.